Amigos, buenas tardes, amigos de Facebook y amigos de Consulta, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Rodolfo, muchas gracias por recibirnos. Él encabeza actualmente una corriente a nivel nacional, una corriente que se llama Democracia Interna, que viene pujando justamente porque haya democracia al interior del PRI. Y leyendo la prensa de Oaxaca, leyendo la prensa nacional, veo que tiene intenciones de postularse para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Así es, Rodolfo. Mira, lo importante y lo que estamos solicitando al Comité Nacional ahorita es que esta dirigencia que se va a elegir en los próximos días, que es la que concluye el periodo de Beltrones en agosto de 2019, sea una dirigencia de transición. Una dirigencia que tenga la legitimidad para convocar a las diferentes expresiones del partido y pueda conducir el proceso de elección que el estatuto marca pueda iniciar en febrero. Se lanzaría la convocatoria y se haría la elección en ese transcurso, marzo, abril, mayo. Y nosotros estamos pidiendo que se lance la convocatoria en febrero, que la elección sea directa, esto es, se instalen urnas en todo el país y que sean... ¿Es una elección abierta a la militancia o abierta a toda la ciudadanía? A militantes y simpatizantes, a los militantes del partido y a los simpatizantes que les interese. ¿Y por qué no solo a militantes? ¿Porque no es confiable el padrón o cuál es la razón? Mira, una de las propuestas que nosotros estamos realizando, y cuando se revisen las reglas obviamente vamos a puntualizar, es que es una muy buena oportunidad para levantar el padrón del PRI y el padrón de los que simpatizan con el PRI, la propia elección interna, porque no hay un padrón confiable. Varió mucho la elección, muchos compañeros se fueron del PRI, otros compañeros dejaron de participar en el PRI por las mismas imposiciones y desplazamiento de la clase política que hubo muy insistentemente en este gobierno que encabeza el presidente Peña. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se abra, que sean militantes y simpatizantes los que participen. Y que se aproveche para hacer un padrón. Se aproveche para hacer el padrón priista, que además va a servir para otras elecciones. Te doy ahorita los comentarios. Que haya reglas claras en la participación en este procedimiento. Y si esas condiciones se dan, yo he manifestado que sí me voy a registrar y sí voy a participar. O sea, si no hay una elección abierta, no participa. No, porque está condicionado eso. Están muy renuentes quienes hoy están en el PRI. Todo lo que apunta es que están tratando de quedarse con el PRI. Pero no se ve un grupo o una fuerza predominante al interior del PRI, ¿no? No se ve una fuerza, y yo creo que quienes hoy tienen y usurpan al partido están prácticamente con alfileres. Me parece que son miles, por no decirte millones, de militantes del PRI que coinciden con nuestra propuesta. Es un verbo muy violento, usurpan. Así es, porque los responsables directos de la derrota del PRI son ellos los que están en el PRI. Son en gran parte el 80% de rechazo que tiene el presidente Peña Nieto. Son la falla en las políticas públicas que lastimaron y molestaron a los mexicanos. Por ejemplo, el combate a la inseguridad, el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, los escándalos de los gobernadores, estos que les llaman de la nueva generación, el nuevo PRI, que es el... Donde a veces lo incluyen. No, porque estos son la última generación de gobernadores, sí, que prácticamente se impuso. Y no tengo nada contra los jóvenes, Contrario, yo creo que deben jalar y entrar al PRI, pero una cosa son los jóvenes y otra cosa son los cuates que endeudaron estados de la República, que hicieron escándalos nacionales, que influyó en el electorado, en la molestia que tenían con el PRI y en el rechazo del 80%. Bueno, ¿y por qué pelear por la presidencia del PRI? ¿Tiene futuro el PRI? Sí, porque, bueno, los resultados fueron catastróficos, un descalabro electoral, el más grande en la historia del PRI. No es la primera vez que el PRI ocupa el tercer lugar, pero nunca como antes tiene tan pocas posiciones a nivel del Congreso de la Unión, a nivel de senadores y diputados. Así es el peor momento de la historia del PRI desde su fundación, pero yo creo que es la mejor oportunidad hoy, la paradoja, de
regresarle el PRI a los militantes y simpatizantes. Porque mira, no solo es la presidencia nacional del PRI. Nosotros estamos pidiendo que el nuevo dirigente que se elija a partir del mes de febrero, ¿sí?, convoque a Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional Democracia Interna va a llevar la propuesta para que solo quede el procedimiento de elección interna directa, esto es militantes y simpatizantes, para todos los cargos. Quiere ser comité seccional, comité municipal, comité distrital, comité estatal o comité nacional, tienes que ir a luchar por esa candidatura. Quiere ser presidente municipal, diputado local, senador de la República, gobernador de un estado, candidato presidencial, candidato a la gubernatura, plurinominales, es lo que le iba a preguntar, ¿qué va a pasar con los plurinominales? Hay que mandarlos a elección. Lo que necesitamos no es un club de Toby, de amigos, de novias, de recomendados. Lo que necesitamos es que los militantes que tengan más trabajo en la base, que los vote la militancia y obtengan los primeros lugares, sean los primeros lugares de las listas plurinominales. Esto es, todo lo que tenga que ver con candidaturas y dirigencias van a ser votadas. Esa es la propuesta que vamos a llevar a la Asamblea Nacional, quitar todos los demás procedimientos y dejar solo el de la elección directa. No le tengamos miedo a la democracia. Sí, usted ha dicho que el PRI perdió las elecciones del 1 de julio porque tenía un candidato que no era del PRI, que fue un error abrirse a las candidaturas ciudadanas. Sin embargo, recuerdo que antes de que José Antonio Meade fuera nominado, pues había aclamaciones en las asambleas del PRI por José Antonio Meade. Mira, o sea, hay como un fenómeno curioso. O sea, antes de la elección, Meade era el candidato. Después de la elección, Meade fue el error. El candidato de Peña Nieto. O sea, nosotros en las... Pero no solamente de Peña Nieto, en las asambleas se veían, digamos, manifestaciones de otras entidades. Asambleas a modo. ¿Sí? Nosotros en la Asamblea Nacional del año pasado, en Campeche, subimos a defender para que no se quitaran los candados, para que... ¿Y los delegados votaron en contra? Porque les dieron línea. Porque venían con la instrucción del presidente Peña, de los gobernadores de los estados, de los sectores de organizaciones. Pero el PRI siempre así ha funcionado. Siempre ha sido un PRI institucional, un PRI disciplinado. Funcionó. O sea, esas reglas ya no operan. Mira, el país cambió. Nosotros no cambiamos, por eso nos cambiaron. Así de simple. ¿Funcionó en otras etapas de la vida política del partido? Sí, pero hoy ya no funciona. Hoy la militancia quiere participar. Hoy la militancia quiere decidir. Hoy la militancia quiere poner a los candidatos. No funcionó. Ahora, ¿sería solamente democracia interna? ¿Que todos los candidatos y dirigentes surjan de un proceso de consulta abierta? ¿O qué más habría que hacer en el PRI? ¿Habría que cambiarle las siglas, el nombre? ¿Habría que modificar sus estatutos, su programa de acción? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Hay que ir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que revisar al PRI en todo. Nosotros, por ejemplo, a nivel estatutos queremos que solo quede el procedimiento de elección. Pero a nivel principios hay que rescatar los principios. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en Oaxaca con los usos y costumbres? Participan. Los usos y costumbres son para las elecciones municipales de las autoridades. ¿No hay elección? No hay sí eligen. Sí bueno, eligen. digamos, ellos pero no es por una votación abierta en la mayoría de los casos. Sí, la eligen abierta. Los municipios de usos y costumbres se juntan y votan, se apuntan en un pizarrón. Bueno, a veces es el consejo de ancianos o el mayordomo. Sí. O sea, depende de los usos y costumbres de cada comunidad. En una elección. Pero en todas las demás elecciones fuera de la municipal, ellos participan normalmente. Participan en las diputaciones locales, federales, senadores, gobernador, presidente de México, plurinominal. O sea, ¿se respetarían los usos y costumbres? Pues deberían. La idea es que se abra el PRI a militantes y simpatizantes. La idea es que se revisen los documentos básicos, los principios del partido. El partido debe estar en el centro. ¿Cuál debe ser la ideología del PRI? Democracia social moderna. ¿Y eso el centro izquierda. Centro izquierda, una socialdemocracia. Economía mixta, modernizar la democracia social moderna con los instrumentos que antes no se tenían y que se tienen que incorporar. La defensa de las grandes causas nacionales, por ejemplo, más de 50 millones de pobres, donde el PRI siempre estuvo. El PRI siempre estuvo en la defensa de los grandes intereses de México y los fue abandonando. Fue desplazando a la militancia, fue abandonando los principios. Hoy te puedo decir, somos un partido de ultraderecha, ni siquiera de derecha, estamos más allá de la derecha que Ahora, el PAN. ¿Fue eso por lo que perdió el PRI o por la corrupción y la impunidad? Por todo eso.
O sea, el O 80%... sea, yo veo un ingrediente mayor en el tema de la corrupción, Claro. y en el tema de la impunidad. Claro, el 80% del rechazo al presidente se le reflejó directamente al PRI. ¿Sí? La inseguridad, el combate a la corrupción y el combate a la pobreza. Sí, porque en el combate a la corrupción y en el combate a la impunidad lo que ha habido es una simulación. Así es, nosotros hace 2 años publicamos, incluso se molestaron mucho, que se le quitara hace 2 años, que se le quitara la inimputabilidad al presidente de México en materia de corrupción y pueda ser investigado como cualquier mexicano. Lo que ya ofreció López Obrador. Sí. Lo que MIT retomó muy tarde, porque nosotros lo comentamos con MIT incluso antes de la candidatura, ¿sí? Que se quedó solo en la Cámara de Diputados y que hoy retomó López Obrador. Hay que empezar por la cabeza y hay que investigar a los que hayan desviado de recursos, caiga quien caiga y tenga responsabilidades quien las tenga. Nosotros no vamos a defender como partido a nadie, aunque sean compañeros del PRI los que hayan cometido actos de corrupción. Eso es una parte de las transformaciones que tiene que hacer el PRI. ¿El PRI tendría que cambiar de nombre? ¿Ya no tendría que ser Habría que PRI? revisarlo. Porque igual ha en la tenido Asamblea 3 nombres Nacional. a lo largo de su historia. Desde su fundación empezó como Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y finalmente PRI, Partido Revolucionario Institucional. Hay que revisarlo. Que ya tiene muchos años, ¿no? Es con Miguel Alemán. Yo te diría, ¿de qué sirve tener carro nuevo si es el mismo chofer y las mismas actitudes? Entonces, todo se puede revisar en la Asamblea Nacional, todo. Incluido el nombre, incluido los logos, y ahí determinar Pero ¿no es muy si conviene utópico o no. apostarle a una Asamblea Nacional para que se dé esta transformación? Sí, la Asamblea Nacional es el órgano facultado para mover estatutos, mover documentos básicos, mover ideología, decidir el rumbo del partido en los procesos internos. O sea, ese es el órgano del partido. Y debe ser una asamblea deliberativa, como la quiso Colosio. No como las 2 últimas que se hicieron ya en la etapa del presidente Peña, que en una cierran los órganos del partido, el Consejo Político y la Comisión Política, y en el otro abren a los externos. Nosotros vamos a ir contra ese acuerdo. Nosotros vamos a ir para revertir esos acuerdos y lo que queremos es que se recupere el orgullo de ser priista, que sean los militantes y simpatizantes los que decidan las candidaturas y los cargos de dirigencia, que sea un estímulo ser dirigente del partido, porque si eres dirigente del partido municipal, distrital, estatal o nacional, tienes posibilidades de aspirar a cargos de elección popular. Ahora, ¿no es esto contradictorio? Porque yo veo a nivel nacional o a nivel incluso mundial una tendencia por las candidaturas ciudadanas o los perfiles ciudadanos. Que se registren, que se afilien al PRI, que participen. Eso es un asunto que tiene que revisar también la Asamblea Nacional. No estamos cerrados. Pero me parece que nosotros tenemos hombres, mujeres que pueden representarnos. Los teníamos en la contienda nacional. Pero la marca PRI era muy pesada. O sea, la marca El PRI rechazo no al presidente es muy pesado. ¿sí? Y la marca PRI. Pero ese no es el PRI. ¿Sí? Sí, Uno preguntaba en las encuestas de opinión por qué partido nunca votaría y 5 o 6 de cada 10 personas decían nunca por el PRI. No por el presidente, nunca por el PRI. Porque tenía el rechazo. Tú preguntabas cuál era el rechazo al presidente y a las políticas públicas y te decía el 80%. El 80%. Rechazaba. Pero el PRI no se quedaba atrás. Totalmente. 6 o 7 de cada 10 también tenían un rechazo. Porque se al le PRI. transmina ese rechazo. ¿Sí? Pero ese no es el PRI que está en todo el país. Ese es el PRI del presidente Peña. Es el PRI de quienes tienen hoy y usurpan al partido y están en los cargos de dirigencia. No hay derrotas. Pero era también el PRI de Salinas, ¿no? No hay derrota ni triunfos para siempre. No hay derrotas. Hace 12 años el PRD estuvo a punto de ganar la presidencia de México. Hoy estuvo a punto de perder el registro. Bueno, y hace 6, con la victoria de Enrique Peña Nieto, se decía que el PRI se iba a transformar, el PRI se iba a modernizar. Iba a cambiar. Muchos pensamos eso. Y la verdad es que no pasó nada de eso. No solo eso, no solo no se modernizó ni cambió. Yo creo que regresaron las prácticas más anquilosadas de ese priismo que tampoco los militantes quieren. Y no se entendió el mensaje. Ya había una crispación que venía desde Fox y Calderón, ¿sí? Por la inseguridad, por la corrupción, por la impunidad. Y el presidente Peña recupera la presidencia de México con el PRI. Pero no atacó las causas por las que llegó. Se incrementó la inseguridad, se incrementó la corrupción, se incrementó la pobreza. Y eso la gente lo votó. Pero
tenemos que reorganizarnos, tenemos que retomar, tenemos que revisar al PRI en todas sus partes, hacer los cambios que sean necesarios. Nosotros tenemos una propuesta muy clara de qué se debe hacer y sobre todo que el PRI decida a través de sus militantes y simpatizantes todas las candidaturas y todos los cargos de elección popular. ¿Cómo ve el futuro del PRI en la gestión de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, el PRI tiene que hacer su trabajo. Nosotros no le apostamos ni al triunfo ni a las fallas que tenga el gobierno ¿Tendría que ser un federal. partido opositor? Tiene que ser un partido opositor, sin duda. Yo a veces me parece que vamos a hacer una oposición responsable. Pues, ¿de qué es eso? Oposición es oposición. Y hay que criticar lo malo. Lo bueno es obligación del gobierno hacerlo. Nosotros vamos a estar críticos en lo que no se está cumpliendo, en lo que nos parezca que lastima a los mexicanos, y me parece que ese es el espacio de la oposición en cualquier contienda y en cualquier partido político. Andrés Manuel estuvo frente al PRI 12 años, diciendo los errores, señalando las desviaciones, señalando dónde no se estaba cumpliendo. Jamás lo vimos hablando de una oposición responsable o de sentarse con el presidente Peña, jamás lo vimos echándole porras, más que cuando ganó, que reconoció que el presidente no se había metido. Entonces, me parece que estos que piensan que oposición responsable es más, están acostumbrados a hacer una oposición servil, como fue el PRI con Fox y Calderón. Eso se debe determinar también. Por eso te digo que hay que revisar el PRI en todas sus partes, Rodolfo. No dudar, no tener miedo. Estos que quieren quedarse con el PRI están con alfileres, con tachuelas, y yo estoy seguro que mucho más militantes del partido en el país quieren el cambio, quieren la revisión y quieren decidir quiénes deben ser sus candidatos, y eso es lo que estamos haciendo hoy en Puebla. Los críticos de Andrés Manuel López Obrador, los críticos de la izquierda, se refieren a Andrés Manuel López Obrador como un viejo priista que llegó a la presidencia a restaurar el viejo PRI. Bueno, tiene mucho de Morena. Tiene mucho de ese viejo PRI Andrés Manuel. A mí me parece que mucho de lo que fue ese PRI que no debe regresar, que en parte regresó Peña, pues puede regresar con Andrés Manuel. Pero vamos a esperar a que entre y a ver qué se dice, y lo vamos a señalar, obviamente. Oye, ya para terminar, quiero hacerle una pregunta que está vinculada con su estado, con el estado que gobernó. ¿Por qué hay tantos oaxaqueños en Puebla? ¿Qué está pasando en Oaxaca que estamos llenos de oaxaqueños? El presidente del PRI, oaxaqueño. El anterior presidente del PRI y ahora secretario de operación del Comité Ejecutivo Nacional, oaxaqueño. Nuestro secretario general de gobierno, secretario de gobernación, oaxaqueño, exgobernador, oaxaqueño. Bueno, el vocero del PAN, Francisco Freire García, oaxaqueño. Muchos oaxaqueños. Y en Nesa, 7 de cada 10 habitantes son oaxaqueños, por cierto, en Nesa, Estado de México. No, mira, nosotros queremos mucho a Puebla. Nosotros admiramos mucho a Puebla. Es un estado muy pujante, muy pujante. Eso pregúntaselo a los gobernadores que se los trajeron. O sea, Diodoro nombró el gobernador, al presidente del PRI y a estos los han nombrado, o el Comité Nacional. ¿Pero qué tienen los políticos oaxaqueños que...? Hay que abrir el proceso en el comité directivo, en los comités municipales, y que sean los poblanos los que pongan a los dirigentes, los militantes del PRI en todas las secciones electorales, en los municipios. Oiga, ¿y cómo ve a esos paisanos oaxaqueños? Al anterior presidente del PRI y al actual presidente del PRI. Me refiero a Jorge Estefan y a Javier Cacique. Seguramente los debe conocer. Jorge fue mi compañero diputado federal. Tenemos relación, su papá trabajó conmigo en el gobierno del estado, es una gente muy metida en las cuestiones de turismo. Yo fui secretario general del PRI en Oaxaca antes de ser presidente, con un primo hermano, Estefan Garfias, que es primo hermano de Jorge Estefan. Pepe Toño Estefan y Jorge Estefan son primos hermanos. Somos amigos, ¿no? A lo mejor no tenemos la misma visión del partido. Él está en el Comité Nacional, él iba en la lista plurinominal, nosotros empujamos para que las candidaturas se eligieran de forma directa por los militantes. Pero bueno, hay una relación. Cacique es de Ixtepec, que es de allá del Istmo. La zona del Istmo. Son buenos amigos. Pero una cosa son los amigos y otra cosa es la visión de partido que tenemos, que es lo que venimos a O sea, ¿no comparte la visión de partido de Estefan? Nosotros estamos pidiendo que se abra, que sean los militantes y simpatizantes los que decidan dirigencias y candidaturas.
Nosotros estamos pidiendo que se revisen los principios y se reafirmen y se retome la lucha nacional del PRI en las grandes causas nacionales. Nosotros estamos pidiendo un PRI de centro izquierda, que es donde siempre ha estado, y que regrese. Si ellos simpatizan con esto, vamos a coincidir. Si no simpatizan con esto, no vamos a coincidir. Aquí lo importante es que tenemos una propuesta clara, la estamos dando de cara a la militancia, de frente a la nación, y vamos a tratar de llevarla a cabo. Lo que no vamos a permitir es que persistan las imposiciones, se quieran quedar con el PRI, están con alfileres, tienen mucho miedo de que decida la militancia. Y mira, a mí me preguntan qué perfiles. Si va a votar la militancia y simpatizantes, a cada uno de nosotros nos va a poner en nuestro lugar. Entonces, si tú tienes una presencia en tu distrito, si tú tienes presencia en el estado o en el municipio y aspiras a un cargo de elección popular, regístrate, que vote la militancia por ti. Y si tú tienes ese trabajo, vas a ganar la interna y tienes muchas posibilidades de ganar la constitucional. Si no tienes el trabajo, se van a derrumbar, porque vamos a ver muchos líderes naturales, gente que trabaja en las secciones, gente que no conocen pero que tiene un trabajo y un respaldo, que será el nuevo partido de militantes y simpatizantes. Yo estoy seguro que abriendo el PRI, retomando principios, definiendo muy bien las causas nacionales, que ahí están, corrupción, pobreza e inseguridad, ¿sí? El PRI no solo va a recuperar la confianza de militantes y simpatizantes, puede recuperar la confianza de presidencias municipales que hoy perdimos, de gubernaturas que hoy perdimos y de la presidencia de México. Entiendo que por la tarde tiene una reunión con priistas poblanos. Así es, vamos a estar con varios compañeros del partido, es la primera visita a Puebla, vamos a hacer varias más, voy a recorrer el país, estamos convocando a la militancia, gracias a Consulta que nos permitiste entrar, porque muchos militantes están oyendo, y lo que estamos diciendo lo estamos diciendo de frente y así de sencillo. Ellos son los que van a decidir. Hay que hacer que se hagan las cosas para que no se queden con el PRI los que quieren refundar al PRI, pero refundieron al PRI en esta elección. Pues muchas gracias. No, al contrario, Rodolfo, te agradezco mucho. Es así como despedimos esta transmisión a través de Facebook Live y a través de Consulta. Buenas tardes.